Voy a pedirles por favor que mantengan abiertas sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, en la parte final. Y hagamos una oración. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana porque nos permites acercarnos a tu palabra. Que también, Señor, tu Espíritu Santo se acerque a nosotros y nos hable, nos enseñe, nos redarguya, nos capacite, Señor, nos confirme. Que tu palabra, Señor, sea viva en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, según lo registra el Evangelio de Mateo, que se cree que fue el escritor de este Evangelio. Mateo, uno de los apóstoles, lo registra a lo que se ha conocido como la Gran Comisión. Pero también se ha dicho que en realidad es la gran omisión, porque lo que el Señor Jesucristo comisiona a la iglesia o dice a la iglesia es: vayan y prediquen y hagan discípulos. Esa es la tarea que el Señor Jesucristo le dio a sus apóstoles. Pero también tenemos que reconocer que la iglesia en este momento pasa por alto esta misión, pasa por alto esta tarea, y por eso se le ha llamado la gran omisión. Si nosotros nos preguntamos, ¿tan solo predicamos el Evangelio? ¿Discipulamos a alguien? Y eso sería suficiente para que podamos darnos cuenta de la realidad que está viviendo nuestra iglesia. Pero el Señor Jesucristo, en estas palabras últimas que registra Mateo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es tan importante por la manera en que el Señor Jesucristo las va a expresar. Por eso he titulado este mensaje: las implicaciones de la Gran Comisión. La semana pasada hablamos acerca de la dirección que está tomando la iglesia en función de cumplir con estos dos principios, o con esta sola misión que es predicar y que es discipular. Ambos son importantes y creo que tienen que ir juntas, porque si solamente salimos y predicamos, pero no los discipulamos, es como una persona o una mujer o un hombre, obviamente ambos tienen un hijo y luego ahí lo dejan, ¿no? No lo crían, no lo ayudan, no lo dirigen, no lo forman, no lo alimentan, pues no le apoyan para que estudie. Y entonces sería algo semejante. Necesitamos unir la tarea de predicar el Evangelio, pero también de hacer discípulos. Y puesto que hablamos, hermanos, de fundamentos, quiero que vayamos despacio para reflexionar sobre la tarea que nosotros tenemos como iglesia aquí en Nueva Vida. Y quiero empezar, hermanos, con el versículo 18, donde dice el Señor, dice que el Señor se acerca y que habla a sus discípulos con estas palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Para entender el contexto, podemos ir a Filipenses, capítulo 2, cuando describe que Jesucristo, estando en su trono y en su gloria, toma la decisión de dejar esa autoridad, ese dominio y ese gobierno
para venir a esta tierra y hacerse hombre y salvarnos a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. En el acuerdo trinitario de la eternidad de la salvación del hombre, dice la Biblia que también el Padre dice: adórenle todos. La autoridad de Jesús es una autoridad divina, pero también aquí el Señor Jesucristo habla de una autoridad que ha sido recibida. Sí, estamos viendo la imagen de un Jesús que antes de ascender a los cielos junta a sus discípulos y les dice: me han dado toda la autoridad. Me han dado toda la autoridad. Tengo toda la autoridad en el cielo y también en la tierra. ¿Por qué Jesús nos compartiría o le compartiría a su iglesia o a sus discípulos que formarían esta iglesia y de la que nosotros somos parte? Tiene que ver, hermanos, con la manera en que nosotros vemos a Jesús. Si bien es cierto, cuando se dice que la gran tarea, que la gran comisión es predicar y hacer discípulos, pues como que no nos gusta mucho que nos manden. Sí, para la mente eso es entrar en conflicto. ¿A quién le gusta que le manden, que lo manden? Levante su mano. Bueno, ya bájenla. Sí, como las mamás estaban: a ver mi hijo, que ni diga que no. La idea, hermanos, es que veamos a Jesucristo con toda autoridad y con todo dominio, porque esto nos implica mucho. En Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, se describe al Hijo del Hombre recibiendo todo el dominio eterno, gloria y reino. Lo que estaba diciendo Jesús es: lo que dijo Daniel ya se cumplió. En el Nuevo Testamento también encontramos las palabras de Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 22, donde dice que Dios sometió a Jesús todas las cosas bajo sus pies. El Salmo 110, 1 dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de tus pies. No es algo que pasaría en el futuro. O sea, para nosotros entender los beneficios de la fe cristiana o del evangelio, hay algunas que pensamos que el mejor galardón, lo mejor que vamos a recibir va a ser en el cielo. Pero también aquí recibimos, como Jesús aquí estaba recibiendo ese poder. Cristo está diciendo: ahora reino. No es un asunto del futuro. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quienes tienen la idea de que un día va a venir Jesús en su corcel, en su caballo, con su espada, y que va a acabar con todos sus enemigos y que entonces va a reinar, se equivocan, porque Jesús ya reina. Él ya es Señor, tiene todo el dominio en el cielo y en la tierra, por lo tanto tiene autoridad. La gran comisión, queridos hermanos, no comienza con un mensaje o con una indicación, sino comienza describiendo el señorío de Jesucristo. La gran comisión se centra no en lo que nosotros hacemos, sino en quién es Jesús. Y entonces hablamos acerca de su autoridad. Ahora tenemos que pensar en nosotros. Porque cuando la iglesia no entiende el señorío de Cristo y no comprende su autoridad, entonces es afectada por otros niveles de autoridad. Jesús una y otra vez hablaba acerca de que no digamos a nadie Señor, solamente a Dios. A que no le digamos a nadie Padre, solamente a Dios. A que no dobláramos la rodilla ante nadie. Los judíos lo entendieron perfectamente. Recordemos a Mardoqueo, recordemos al mismo Daniel, gente con una claridad de no obedecer a nadie, solamente al Creador.
Miren, desafortunadamente cuando tratamos este tema de cómo se doblega la voluntad, vivimos en una sociedad donde es muy fácil que nos manden. Claro, yo pregunté a quién le gusta que le manden, no nos gusta que nos manden porque hemos sido sometidos, lo digo así, en la parte histórica de nuestro país, desde 1521, por la colonización y por todo el abuso y la imposición para que nosotros aprendiésemos a obedecer. Somos personas controladas para obedecer. Y miren, hermanos, que a veces, hasta esto lo vemos dentro de la familia, se rompe fácilmente el orden y hay padres que le obedecen, ¿a quién creen? A sus hijos. Se invierten las cosas. Hay esposos que le obedecen a la esposa. Hay esposas que le obedecen al esposo. Vivimos en una sociedad donde nos es fácil ceder porque la voluntad está lastimada, está condicionada, está dañada. Quiera Dios, hermanos, que si entendemos el Evangelio, no deberíamos doblarnos ni doblegarnos ante nadie, sobre todo en aspectos de la voluntad. Solamente en Dios. No me vean así. Vas a ver llegando a la casa. No. El hermano dijo que ya no me mandes. No, ya él no dijo eso. No, sí dijo que ya no me debo de dejar, que él no dijo nada. Y te va a poner el video y el audio 50 veces para que lo escuches y unos trancazos para que no se te olvide. Pero hay voces que se convierten fácilmente en nuestra autoridad. Y no quiero irme muy lejos porque estamos luchando en este mundo, en este momento, con lo que está haciendo nuestra cultura y lo que está haciendo nuestro gobierno. La iglesia no puede, no debe ni suavizar la verdad, ni ajustar el mensaje para quedar bien con una sociedad que cree que tiene la verdad, que cree que tiene la ciencia, que cree que tiene la investigación y que ha llegado a conclusiones verdaderas. La autoridad es Cristo. Queridos hermanos, la autoridad es Cristo. Si Cristo tiene toda la autoridad, entonces ninguna cultura, ninguna ley tiene toda la autoridad para nuestra vida, ni para definirnos, ni para definir la verdad, ni la forma en que amamos a Dios. Hoy la conducta moral se ha legislado, se ha convertido en ley. Pero nuestra confesión de fe de Westminster, que fue escrita ¿en qué año? A ver, ¿en qué año? El que me lo digas, te va temprano. ¿En qué año fue escrita? Sí conocen la confesión de fe, ¿no? Porque vayan a pensar, bueno, para empezar no sé qué es la confesión de fe. ¿Qué es la confesión de fe, hermanos? ¿Qué? Sí, es un libro que tiene 31 capítulos acerca de doctrina, es nuestra doctrina. ¿Escrita en qué año entonces? No. Bueno, en realidad es más de 1631, 1644, por ahí así. Faltaban unos. No se van a poder ir. Dice claramente, hermanos, dice claramente que en tanto que las leyes del gobierno terrenal no vaya en contra de la ley de Dios, nosotros vamos a cumplir. Pero si la ley de nuestro país se opone a la ley de Dios, no la vamos a obedecer. Con sus consecuencias, ¿están de acuerdo? Nadie dijo nada. Ahora sí, hermanos, no importa que hayan venido más, vinieron muy incrédulos, no sé. Esa es la verdad, hermanos. La iglesia sufre persecución porque no le puede llamar Señor a lo terrenal.
La persecución del siglo I, del siglo II, del siglo III y parte del IV fue precisamente porque estaba la lucha entre el César, que era el Señor, y Jesús, que era el Señor. Simplemente llamaban a la gente y le decían, di que el César es el Señor. No, no puedo decir eso. Pues los mataban. Eso significa reconocer el señorío de Cristo. Una iglesia, una persona que se amolda a las ideas de esa autoridad terrenal, hermanos, no reconoce a Jesucristo como su Señor. Claro, sucedió desde los años 90 con los derechos de los niños que impiden que sus padres les eduquen, que los pueden demandar, que los pueden acusar y que les pueden encerrar hasta en la cárcel. ¿Nunca les han dicho a sus hijos así? No me puedes regañar, yo te puedo mandar a la cárcel. ¿Alguien les han dicho así? Ahí está, ya está la hermana. Levante su mano, hermana. Dice, ay, qué hijos. La iglesia comenzó a entrar en un conflicto porque la Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña la corrección, pero la sociedad ya no. El aborto, la ley de género, incluso, hermanos, ayudar a que alguien se restaure en problemas de homosexualidad. Todo esto son autoridades terrenales. En Hechos capítulo 5, versículo 29, están estas palabras, hermanos, que para la iglesia son una dirección. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No obedecemos, hermanos, porque sea algo cómodo. No obedecemos porque sea algo agradable. Obedecemos porque entendemos que hay una autoridad en Jesucristo inigualable. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro Señor. Y si la iglesia lo entiende, entonces podemos verlo con esa autoridad y escuchar entonces sus palabras respecto a la misión que nos ha mandado. Si nosotros, que decimos que Cristo es nuestro Señor, pero no escuchamos su palabra y no obedecemos su mandamiento, entonces, ¿de qué autoridad estamos hablando? Así que rápidamente vayamos a este otro aspecto que implica la gran comisión. Porque esta misión, hermanos, le da identidad a la iglesia. La iglesia debe predicar, la iglesia debe discipular. Esas dos tareas, debe predicar y debe discipular. Debe evangelizar, pero debe también discipular. Dice el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una identidad, hermanos, es una identidad a la que no podemos negarnos. Hace 8 días que comenzamos a hablar acerca de este proyecto de una vida con propósito y que está precedida por una iglesia con propósito, porque el propósito es predicar y hacer discípulos. Cada uno de nosotros, al sumarnos a este trabajo, nos convertimos en predicadores, pero también en maestros. Porque presentamos el Evangelio, pero también discipulamos. Esta es la identidad de la iglesia. Me gusta ir a una iglesia que está por allá muy cerca de mi casa, porque está muy grande y porque cantan muy bonito y porque tienen unos excelentes coros. La identidad de la iglesia no es esa. Oye, a mí me gusta acá porque hacen campamentos y hacen muchos convivios. Esa no es la identidad de la iglesia. Para poder identificar a la iglesia de Cristo tiene 2 actividades: predica y discipula.
También me he dado cuenta que las iglesias que predican con toda claridad el Evangelio y que forman a los discípulos de Jesucristo son las iglesias más fuertes. Son las iglesias que crecen más. Son los creyentes que crecen más. Porque si la iglesia no tiene clara su misión, va a hacer otras cosas. Por ejemplo, nuestra iglesia tiene muchas otras actividades, ¿como cuáles? A ver, venga. ¿Qué otras actividades tiene la iglesia? ¿Mande? Bueno, deberíamos de tener, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos otras actividades que van aparte del evangelismo. ¿Como cuál? Los jóvenes, las organizaciones, la femenil, bueno, todo lo que tiene que ver con la estructura interna. Y cuando una iglesia solamente, o cualquier organización, solamente se centra en esto, pero no cumple su misión, o sea, no crece. No crece. Pensemos en una persona que está come y come y come, pero no hace ejercicio. ¿Qué va a pasar con él? Va a crecer, pero para adentro, ¿no? La identidad de la iglesia, hermanos, debe ser muy clara. Muy clara. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo no es la más grande, no es la que más convive, es la que predica y discipula. Es la que predica y discipula. Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Y esto nos conecta, por supuesto, con la autoridad de Cristo, porque Él no nos mandó nada más a abrir congregaciones por abrir congregaciones o a predicar por predicar. Nos manda con un propósito, por eso nos conecta con la autoridad. No solamente se trata de ir, lo importante aquí es la acción. El corazón, hermanos, de la misión es la formación de creyentes bajo el señorío de Cristo. Podríamos quejarnos de una sociedad que está siendo diferente, muy suave, muy vaga en su fe, pero también tendríamos que preguntarnos quién les discipuló. Porque ni siquiera, hermanos, tal vez muchos de nosotros fuimos discipulados. A ver, levante su mano. ¿Quién sí fue discipulado? ¿Se dan cuenta que son pocos? Bajen su mano. La gente, hermanos, los discípulos son como los hijos espirituales, ¿no es cierto? Pues se hacen como uno. Entonces veíamos a esa persona que nos enseña el evangelio y que nos enseña cómo vivir la vida cristiana y tratamos de hacer lo mismo, porque nos están discipulando. Y hermanos, en la Biblia el contexto del discipulado no es solamente es que te enseño con las palabras. Jesús, decían sus enemigos, decían los fariseos y también lo decía el pueblo, Jesús enseña con una autoridad muy diferente a los fariseos, a los religiosos, a los escribas, a los publicanos. ¿Por qué? Porque les enseñaba con el comportamiento. No se me olvida en una ocasión que estábamos en la iglesia y afuera estaba una persona. Pase usted al culto. Estoy esperando a alguien que me invitó. Me dijo que nos veíamos en la puerta. Bueno, pues ándele, pues ahí estábamos y lo veíamos y pues no entraba, ¿no? Ya va a empezar el sermón. ¿Por qué no se pasa? Mire, a lo mejor ahorita llega. No, me dijo que aquí nos viéramos. ¿Qué creen? ¿Que llegó o que no llegó? ¿A poco ya se las había yo platicado? ¿Qué? No, porque así somos, ¿no? O sea, podemos invitar a alguien, pero nuestra consistencia es demasiado débil. Nuestra consistencia es demasiado débil. Y esto no solamente compete a aspectos de la fe o de la iglesia, puede competir también en aspectos de otras áreas de la vida. Si nosotros no estamos allí, no tenemos liderazgo. Porque este es un modelo. Porque automáticamente cuando Jesús dice, haz discípulos, automáticamente nos convierte en maestros. Porque Jesús fue el maestro y le decían el maestro,
Le decían el Señor, pero también enseñaba con su ejemplo. Hermanos, si entendemos este modelo, en primer lugar necesitamos trabajar con nosotros, porque tal vez nuestro propio diseño de ser discípulos se ha ido aguangando con el tiempo. Ya no tiene la fuerza, porque nosotros mismos necesitamos volver a retomar la energía que necesitamos, porque si vamos ponchados a evangelizar y a ser discípulos, Dios nos libre la cosa que vamos a ir a hacer. Vamos a ser creyentes como nosotros, Dios, de veras, hermanos, nos libre. Imagínate que dice, sí, vamos a ser discípulos, pero se va a hacer como tú. ¿Cómo serían esos? Y no empiecen, ay, no, sí, ya se acaba. Va a ser como tú, como piensas, como actúas, como que algo le pasa al micrófono, ¿no? De pronto como que se va. Tranquilo, microfonito, no pasa nada, es con los hermanos, no contigo. Sí, pero lo dices muy cerquita. Por eso, ya me voy a hacer para atrás. Ay, así pues. Habla, mire nada más. ¿Quién le enseña? Freddy le da un curso de cómo hablar al micrófono. Bueno, es que él está con los micrófonos. ¿Cómo sería entonces un creyente? No bajen la cabeza, no lo estoy regañando. Nada más es una pregunta. Hermanos, si entendemos esta comisión, necesitamos trabajar con nosotros. Como iglesia necesitamos mejorar en nuestro discipulado. Si tan solo nosotros, ¿cuántos dijimos hace 8 días que estábamos en lista que nos dio nuestro hermano Edaí? ¿Cuántos somos como miembros de la iglesia? 79, perdón. ¿6-9 o 7-9? 7-9. Entonces, que si tan solo esos 79 estuviéramos aquí, ¿qué sería, hermanos? Otra cosa, pero ¿qué cosa sería? Imagínense, 79 personas aquí en el templo. No cabríamos. ¿Cuántas sillas tenemos? 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son que 40, como unas 60. No cabríamos, hermanos, no cabríamos. ¿Hemos tenido cultos? Sí, hemos tenido cultos así, donde hay que sentarnos en las escaleras porque no cabemos. Si tan solo nosotros 79 entendiésemos y reflejásemos la calidad de ese discipulado, hermanos, tendríamos una iglesia más fuerte. Pero no deberíamos de conformarnos con eso, porque no somos llamados a hacer números. Somos llamados a formar discípulos. Si aquí dijera, aquí yo les envío para que hagan iglesias de 80, de 90, de 100, entonces sí diríamos estamos cumpliendo, nos falta uno. Ser discípulos, hermanos, tenemos entonces que hacer conciencia, porque esta es la identidad. Es la identidad. Recordemos, hermanos, que la iglesia refleja a Cristo como el ser humano refleja a su Creador. Así alumbre, dijo Jesús, así alumbren vuestras obras delante de los hombres para que vean. Entonces, hermanos, un creyente debe reflejar a Jesucristo. Debe reflejar a Jesucristo. Por lo tanto, es aquí, hermanos, donde tenemos que trabajar como iglesia. Necesitamos crecer. Y yo creo, hermanos, que aunque muchos dicen, no, yo ya estoy viejo en el evangelio, yo ya no aprendo nada. Todos, hermanos, necesitamos en todo momento seguir creciendo. Bautizar, bueno, pues implica incorporar al cuerpo visible de Cristo. Enseñar implica instrucción continua, doctrina y obediencia. 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda palabra inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado y perfecto para toda buena obra. No podemos estar ocupados en otras cosas.
Tenemos que estar ocupados en dos tareas: predicar y hacer discípulos. Por lo tanto, hermanos, este año vamos a hacer mucho énfasis así para no distraer nuestra atención. La Biblia, hermanos, dice que la salvación de un creyente es para que madure. Romanos 8:29 nos recuerda que fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. La gracia que justifica es la misma gracia que santifica. Es decir, el mismo que nos llama es el mismo que nos forma. Por esto, la fidelidad no se mide, hermanos, por tantas actividades que tengamos como iglesia, sino cuántas personas estamos discipulando. Aunque pues hemos pensado que esto pues tiene que ver con algún ministerio, nos olvidamos que tiene que ver con la vida personal, con de la forma individual. Tú, de manera individual, y yo. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que Cristo nos ha mandado? Particularmente, hermanos, Mateo, quien dice estas palabras, describe a Jesús como el Maestro. En Mateo 7, 28 y 29, al final del Sermón del Monte, la gente dice: ¡ay, este hombre habla como quien tiene autoridad! Habla de manera diferente. Bueno, Mateo también describe con claridad las enseñanzas de Jesús. En el Sermón del Monte, en el capítulo 5 al 7, podemos encontrar cómo Dios o cómo debemos confiar en Dios. Cómo el ser humano debe soltar la religiosidad y debe aprender a amar verdaderamente. Debe llamar a Dios Padre. En el capítulo 10, que es un discurso misionero, también se habla acerca de lo que debe de hacer el creyente y la confianza en quien le envía. En el capítulo 13, donde están las parábolas del sembrador y demás, se habla sobre que el ser humano que viene a Cristo debe fructificar. En el capítulo 18, que habla acerca de la oveja perdida y demás, se habla sobre el amor de Dios, sobre la unidad, sobre la convivencia de la iglesia y sobre el amor entre nosotros y el respeto que nos merecemos. El capítulo 24 y 25 habla acerca de la segunda venida de Cristo y de las cosas del fin del mundo. Es la esperanza. Si podemos entonces resumir, hay que enseñarle a la gente a confiar en Dios. Hay que enseñarle a la gente a amar al prójimo. Hay que enseñarle a la gente a fructificar. Hay que enseñarle a la gente a vivir en amor, unidad con la iglesia. Y hay que vivir con una esperanza. Si este es un modelo de enseñanza doctrinal, sí, porque pensamos que pues nomás nuestra hermana Connie, porque es ministro de Educación, es la que se encarga. Pero en realidad, hermanos, esto debiésemos hacerlo todos. Todos. Todas las cosas que os he mandado, hermanos, también el Señor Jesucristo, porque no les dio un manual, imagínense, pues van a enseñar todo lo que les he enseñado y se voltean a ver. ¿Tú te acuerdas? Pues yo medio me acuerdo en el Sermón del Monte. ¿Tú te acuerdas? No, yo medio me acuerdo. Miren, no les dio un manual porque les dijo que el Espíritu Santo es el que les iba a recordar. Déjenme tumbar, hermanos, con todo el respeto que me merecen, todos aquellos argumentos de algunos cristianos que dicen: no, es que yo no sé, yo no puedo evangelizar, yo no puedo hablar de Dios. No, yo no. No, es que yo no entiendo mucho, sí leo la Biblia, pero yo soy de lento aprendizaje. No, otros hermanos hablan muy bonito, yo no, yo me trabo. No, hermano, yo no entiendo. Yo no, o sea, porque no confían en el Espíritu Santo. Cuando Jeremías le decía a Dios: no, yo estoy muy joven, yo soy muy niño. O sea, imagínate, Dios, ¿niño de dónde? Ya estás viejo. Y a donde quiera que yo te mande, vas a ir. Y lo que yo te diga, vas a decir. Hermanos, es la actitud de Dios hacia nosotros.
Pero imagínense, nosotros que le decimos a Dios, no, yo no, que... ¿Se acuerdan cuando Moisés también, cuando Dios le dice, ven, te voy a enviar? Y Moisés, no, yo no sé ni hablar y yo no sé nada. ¿Y qué le dijo Dios? Bueno, ya, o sea, ve, llámale a tu hermano entonces. Hermanos, Dios no acepta ni valora nuestras excusas. Y si aquí va a haber más excusas que disposición, hermanos, yo no sé qué va a pasar con Nueva Vida. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos acompaña, es el que nos guía, es el que está con nosotros. Y esto me lleva a la siguiente idea. La presencia de Cristo es quien sostiene la misión. La presencia de Cristo es quien sostiene la misión. Miren lo que dice aquí. Y he aquí que yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días. He aquí que yo estoy con vosotros. Sabiendo, hermanos, que esta misión es exigente, no solamente les dice, van a ir ustedes, yo voy a estar con ustedes. O sea, si nosotros pensamos, o que nos quedamos con la idea de que Cristo dijo, sale, pues váyanse, porque yo ya me voy. No, Él les dijo, yo estoy con ustedes. Y está con nosotros, dice, todos los días. Eso es lo que dice el versículo 20. Así que esta frase nos recuerda a Emmanuel, que traducido es Mateo capítulo 1, versículo 23. Él está con nosotros y Hebreos 13:5 lo confirma cuando dice, no te dejaré, no te desampararé. Juan 15, cuando Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Cristo, hermanos, prometió su presencia. La obra del Espíritu Santo está presente. Y miren, es como si Cristo está con nosotros y entonces está esperando a qué horas vamos a hacer esto de la evangelización y el discipulado. ¿A qué hora? Porque Él está listo. Él ya está listo. ¿Desde cuándo Él está listo, hermanos? Desde este momento que dijo, yo estoy con vosotros. ¿Y qué hace? Bueno, lo entendió así Pablo cuando dijo, yo planté, Apolos regó, pero hay alguien que está trabajando para tocar los corazones y hacer que la persona crezca. ¿Quién es? Es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo, es el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Es una tarea, hermanos, que compete solamente a Él, porque Él toca el corazón, nosotros no. No somos llamados a tocar los corazones o a sensibilizar a la gente. Hay que presentar la palabra, hay que presentar el evangelio y quien hace realmente eso es Dios. Imagínense un vendedor. Le dicen en su trabajo, muy bien, tú vas a salir a vender. No te preocupes, porque te vamos a dar aquí un aparatito que cuando tú estés vendiendo, tú avienta tu speech, tu discurso y cuando termines nada más haz y la persona automáticamente va a decir, sí, déjame 10. Y te vamos a pagar por comisión. ¿Quién iría? ¿Quién iría así de fácil? ¿Sí? ¿Se animarían? Pues sí, porque estaría muy padre, ¿no? Pero aquí pues hasta lo corren a uno, ya te dije que no. Pues así, hermanos, es el tema del evangelio y el discipulado. Porque el Señor dice, tú habla, yo voy a tocar el corazón. Es un equipo, hermanos, a la que el Señor nos ha invitado, pero es también donde no hemos respondido. La fidelidad, hermanos, pues no tiene que ver con los resultados que tenemos, sino con la obediencia de predicar el evangelio, porque lo otro compete solamente a Cristo. Tú habla de Cristo y deja el resultado al Señor. Tú habla de Cristo y deja el resultado al Señor. Es que esta persona no me hace caso, siempre me critica y luego me ofende. Pues sí, pues así era Pablo, ¿no? Y Pablo era más que eso. Pablo sacaba la espada y acuchillaba a los cristianos. Era cruel, era asesino, era malvado. ¿Y Dios cómo lo usó?
pues podemos, hermanos, no saber a quién le estamos predicando, pero el Espíritu Santo puede estar tocando su corazón, como en el caso de Lidia, como dice, cuando estaba predicando, estaba el Señor tocando su corazón. Y hablemos finalmente de la esperanza, la misión, hermanos, la gran comisión que Dios nos ha dado. Avanza hacia una esperanza. Este pasaje es uno de los pasajes que a veces cuando se predica se aleja más de su gramática. Este y otros que hablan acerca de la gran comisión. Pero quiero acercar un poquito en esta última parte, porque dice así: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Esa palabra, fin del mundo, hay que entenderla en el contexto judío. Si leemos, y por favor acompáñenme, hermanos, a leer Efesios capítulo 2, versículo 2, que habla de la transformación. Dice, desde el 1 voy a leer: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, la traducción no se refiere acá, porque es la misma palabra, estuviste en otro tiempo. La palabra el fin del mundo no es cuando se acabe el mundo. Ese concepto no lo tenían los judíos. Es un concepto más, a lo mejor en el desarrollo de la fe cristiana. Pero ellos hablaban del fin del siglo, o ellos hablaban al fin de la era. Pero esta palabra, hermanos, está relacionada con la lucha que vive el cristiano con la forma de vida de la cultura. La iglesia, la resistencia que tiene la iglesia, hermanos, no es con la gente. La resistencia que tiene la iglesia cuando sale a predicar la palabra es con el pensamiento de esta sociedad. Porque vamos a llevar un mensaje que la gente no entiende porque entiende otra cosa. La sociedad, hermanos, en todo el tiempo ha buscado sus propias filosofías para dirigir a la gente bajo ciertos criterios y les dice que esto es la verdad. Nosotros llegamos con un evangelio diferente y les mostramos que eso no es la verdad, que lo que están viviendo es una mentira, y entonces a la gente eso le genera conflicto. Porque entonces dice, bueno, por un lado la Biblia me dice una cosa, pero por otro lado la sociedad y la cultura me dice otra. Nuestra lucha, hermanos, no es con las personas. Cristo nos enseñó a amar a las personas como creación de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Y como ejemplo puso a un hombre golpeado, lastimado, como si estuviese muerto, y dijo, el ayudar a estas personas es ser el prójimo. Nuestro problema, hermanos, es con quien le enseñó a esas personas, a los vecinos, a los amigos y a los familiares, a pensar. ¿Sí? La escuela, un instrumento de gobierno, las noticias, un instrumento de gobierno, la salud, un instrumento de gobierno, la misma psicología y las ciencias son un instrumento que formatean el pensamiento de la sociedad, y cuando viene Jesucristo o cuando viene el cristiano con otra idea, le dicen eso es viejo, eso no es verdad. Pero no son las personas, son los pensamientos que la sociedad ha vertido en esas personas. Claro, no es lo mismo a lo mejor hablar a una persona académica que pues le gusta pensar, que le gusta cuestionar.
No es lo mismo hablarle a un historiador o a lo mejor a un político o a un psicólogo o a un médico que de alguna manera está con una verdad, defiende esa verdad, vive de esa verdad, come de esa verdad. Y de pronto traer otra verdad que no se conoce, queridos hermanos, es imposible, es imposible. Si aún lo vemos hasta con nuestros propios hijos, a veces lo vemos aquí, pues sí, eso es lo que dice el hermano, pero pues yo tenía otro pastor que me dijo otra cosa. Esto es lo que pasa, hermanos, con la sociedad. La sociedad está viviendo bajo sus propios ideales, sus propios principios, sus propios conceptos. Pero eso es a lo que el Señor nos lleva a confrontar. Pero el corazón solamente Dios lo toca. Creo, hermanos, que Dios también ha levantado hombres y mujeres muy hábiles en ciertas áreas. Hay personas que hoy en día son verdaderos defensores de la Escritura, de la doctrina. Tenemos pastores, estudiantes, etcétera. Los encontramos a veces en la red y encontramos buenos en la historia, como George McDowell, uno de los hombres que más ha desarrollado la defensa del Evangelio, que sin darnos cuenta los argumentos que nosotros sabemos a favor del Evangelio, él los desarrolla. A principios, a mediados del siglo pasado. Sí, Dios ha levantado gente como Pablo, que es para que lleve el Evangelio a una esfera específica de la sociedad. Dios levantará a gente específica para que le hable a los filósofos. Dios levantará a gente específica para que le hable a los psicólogos, o a los médicos, o a los abogados, o a los mercaderes, o a los que sean. Dios nos va levantando, hermanos, porque el problema entonces es cómo está pensando la sociedad. Y nosotros como creyentes necesitamos conocer lo que piensa la sociedad y no estar ajenos a ello. No porque vayamos a seguirlo, sino porque debemos saber contra qué realmente nosotros estamos luchando. Pero si seguimos leyendo lo que dice Efesios, dice que eso realmente es porque hay un ser que está operando en este mundo y se llama Satanás. Obra en las mentes y en el pensamiento. Satanás, hermanos, no es que se arrastre a la gente, se los lleva a una pulquería. Satanás, hermanos, lo que hace es poner en la mente un pensamiento contrario al de Dios. Y así le hizo con Eva, y así le hizo con Adán. Y miren la desgracia que nos trajo a toda la humanidad, el pecado. Satanás siembra ideas que humanismo, materialismo. Pero nosotros llegar, hermanos, con el Evangelio de Cristo es una verdad, es la verdad, lo demás son mentiras. Y podemos recorrer la historia para mirar cómo cada una de esas mentiras y de esas filosofías se levantó en su momento, se defendió en su momento, pero cayó. No hay un pensamiento que se sostenga en la historia y que le resuelva al ser humano sus problemas. Solamente Cristo, solamente Dios. Y miren, hermanos, que a veces la gente tiene que ver que no le resuelve el mundo, ni la ciencia, ni nada sus problemas. Y entonces le decimos, ven a Cristo, Él te va a ayudar. Y entonces ven que Cristo les ayuda y dicen, esta es la verdad, esta es la vida. Tenemos que hablar, hermanos, con convicción. Por eso quiero terminar señalando que no debemos permitirnos ser una iglesia muy ocupada, sino ser una iglesia que cumple con su misión. Que tú no seas un creyente muy ocupado, sino que seas un creyente que cumplas con la misión. Pongámonos de pie y hagamos una oración. Amado Padre, solamente tú puedes usarnos, solamente tú puedes salvar a esta sociedad que está sin Cristo, solamente tú, Señor. Y allá afuera hay mucha gente por la que tú has muerto, que son, Señor, elegidos por ti. Ayúdanos a poder tener esa conciencia y movernos para ir, Señor, a predicar y a compartir el Evangelio. Creemos, Señor, que tú eres la verdad, tú eres la verdad, tú eres la verdad. No importa lo que diga la ciencia, lo que diga, Señor, los demás, importa lo que dice tu verdad. Señor, guíanos en ella por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.